Muy bien, en este caso vamos a hacer el diagnóstico en nuestro simulador de motor, en donde tenemos aquí un código, bueno, no sería un código, sino tenemos la avería que el motor no se calienta, ¿sí? Entonces, ¿qué procederíamos a hacer? Obviamente verificar, encender el vehículo, ver conforme va cogiendo temperatura, conforme va cogiendo ya en base al tiempo, ver la temperatura hasta donde llega, le podríamos acelerar y verificar la temperatura, que normalmente debería ya subir los 80, 90 grados, y accionar los electroventiladores o el electroventilador, ¿sí? Y obviamente al mismo paso pues podemos ir determinando una relación directamente con el sensor de temperatura. Entonces, para hacer las mediciones al mismo tiempo, entonces el sensor de temperatura lo tenemos por acá, justamente está en el lado del cabezote del motor, ¿sí? A este sensor de temperatura tenemos dos cables. Un cable debe ser posiblemente el cable verde, lo que es de alimentación, voltaje de referencia, y el cable azul es voltaje de masa. ¿Cómo me aseguro? Siempre trabajando con un esquema eléctrico, pues si es que es en lo posible. Y aquí tenemos, entonces ubicamos, aquí está nuestra computadora, ¿sí? Nuestra EQ, y vamos por acá, donde tenemos en este caso nuestro sensor de temperatura, acá, perfecto, es el número 42, está identificado. En donde tenemos aquí un cablecito verde que prácticamente sale del pin 36 de la computadora, y un cablecito azul que sale del del pin número 2 y se va a la masa en este caso, ¿no? Se va a un punto común de masas en este caso, que sería una masa electrónica, que serían al pin 28 de la computadora. Identificado estos cables, entonces vamos a hacer las mediciones y vamos por acá. Entonces vamos a sacar nuestro multímetro, vamos acá al negativo, ponemos en voltios, de paso medimos el voltaje de batería, tenemos un voltaje de reserva excelente, nominal, ¿no? Para el simulador 12.10 está bien, porque es el voltaje nominal del simulador. Ya en nuestros vehículos, recuerden, mínimo 12.4 voltios. Perfecto, luego vamos acá, saquemos acá la ficha del sensor y vamos a verificar acá en el cable verde, que era el voltaje de alimentación, y le vamos a poner en contacto. Miren, tenemos un voltaje de alimentación de 5 voltios, ¿sí? Entonces sí tenemos alimentación al sensor por ese lado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y vamos a conectar el sensor. En el momento que yo conecto la ficha al sensor, ese voltaje va a caer, ¿correcto? Obviamente va a caer a un voltaje de 2.87 voltios en este caso. ¿Cómo es el comportamiento? Este es un sensor de temperatura tipo NTC, es decir que me va a dar una señal inversamente proporcional. Conforme va bajando, o mejor dicho, va aumentando la temperatura, va subiendo la temperatura, el voltaje deberá ir disminuyendo. Y normalmente en los vehículos, dependiendo del fabricante, eso ya es información del fabricante que deberíamos saber, esos valores sobre bajo el 1 voltio, 0,7, 0,9, 1 voltio debe accionar los electroventiladores, ¿sí? Entonces son valores testeados ya de fabricante. Pero la prueba que vamos a hacer en este momento, que es evidentemente conforme cogemos temperatura, conforme coge temperatura el motor, este nivel de voltaje debe ir descendiendo. Entonces, y al mismo tiempo también podemos, ¿por qué no trabajar con la señal del escáner? A ver si podemos tener ahí algún código de falla. Le vamos a meter ya. Bueno, aquí tenemos, miren, tenemos aquí un código de falla, me dice entrada alta del circuito de temperatura del refrigerante. Siempre que veamos estos códigos donde dice circuito, esos son los primeros recomendables que vamos a ir atacando, ¿no? Hasta llegar a
al diagnóstico y a la solución. ¿Cuándo es este inconveniente? Cuando me dice entrada alta, entonces tenemos algún inconveniente aquí en la alimentación o en la masa. Pero previamente eso, veamos el comportamiento como este sensor para ir descartando. Entonces vamos a poner acá sistemas, gestión del motor, datos en tiempo real y la temperatura del refrigerante del motor. Entonces miren, acá tenemos una temperatura de 20 grados y vamos a ir viendo ahí cómo podemos ir monitoreando ese valor de temperatura, ¿no? A ver si es que va cambiando. Prendimos nuestro vehículo, encendimos. En este caso está un poquito alto el relantí. Le vamos a acelerar, le vamos a obligar a acelerar con el objetivo de que la temperatura aumente y el voltaje de referencia o de señal vaya cayendo, ¿sí? Y hasta qué punto también. Pues miren, si estamos teniendo un leve incremento de la temperatura, perfecto. Todavía estamos bajo 40 grados Celsius, el voltaje acá se quedó en 2.56. Entonces no tengo, bueno, es un incremento lento de temperatura, realmente se queda en 40 grados. El voltaje igual no cae, es mínimo la caída de tensión. El relantí normalmente igual se mantiene un poquito más de lo normal. Entonces este es un indicador, por ejemplo, de que la computadora pues está registrando de que el motor sigue frío. Por lo tanto, como sigue frío, pues va a inyectarme más cantidad de combustible. Y miren, o sea, ya era hora de que se me suba más la temperatura. Se queda casi al borde de los 40 grados, ¿sí? Se queda casi al borde de los 40 grados. Aceleramos a la última. Perfecto, pues no me sube la temperatura, se queda clavada en 40 grados, ¿sí? Igualmente la señal del voltaje, tenemos ese inconveniente, no me baja más el voltaje, porque obviamente es relativo o equitativo a lo que está el valor de la temperatura. Como en nuestro caso vimos que tenemos aquí un inconveniente cuando vimos el código de avería, miren, justamente se relacionó, ya tenemos un sistema de control de relantí, ¿sí? Que no está prácticamente en un valor nominal. Bueno, igualmente ya habíamos mencionado de lo que es el circuito alto de entrada alta en el circuito de temperatura refrigerante del motor, ¿no? Entonces normalmente cuando nos dice entrada alta, nosotros tenemos dos posibilidades. Cuando me dice entrada alta y entrada baja o señal baja. Cuando es entrada alta, una de las causas es que podemos tener una pérdida de
masa de alimentación, ¿sí? O tenemos que tener un problema en la resistencia también de ese cable. Y cuando es entrada baja, normalmente es en cambio que tenemos pérdida de alimentación. En este caso, como me dice entrada alta, le vamos a relacionar que tenemos algún inconveniente con el cablecito de la masa, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese diagnóstico, vamos a chequear esas alimentaciones desde el sensor hacia la computadora. Apagamos nuestro motor, recuerden se quedó en 2.40 y en 40 grados la temperatura, ¿no? Y la señal de voltaje del sensor hasta en 240. Vamos a verificar, vamos a sacar en este caso nuestra placa de pruebas, ¿sí? La plaquita de pruebas lo que me va a ayudar es a hacer un diagnóstico y ver cómo está. Dejémoslo un ratito el escáner, el multímetro si vamos a necesitar. Perfecto. Entonces, a ver, según el esquema eléctrico, nosotros, recuerde, tenemos que verificar si es que tenemos alimentación. Vamos a descartar los dos cables, tanto el de alimentación y tanto el de masa. Entonces, en el de alimentación sería del cable verde al 36 de la computadora y del 2, en este caso sería al 28, ¿no? O sea, de la masa del sensor al 28, del cable azulito al 28. Entonces vamos 36 y 28. Entonces quiere decir que vamos a ver si es que tenemos aquí una continuidad. Con el multímetro verificamos y me voy acá. 36. A ver, aquí es importante desconectemos el socket. Perfecto. Perfecto, sí tenemos una continuidad. La resistencia es despreciable. O sea, tenemos tendiente a 0 ohmios, 0.1 ohmios. Perfecto, ese cable no tenemos inconveniente. Excelente. Ahora vamos del cablecito de masa al 28. Sí, miren, aquí ya se perdió la continuidad. ¿Sí? Corroboremos si es que era el cable al pin 28 de la computadora. Correcto. Miren. Se perdió la continuidad. Quitemos el esquema eléctrico. Listo, se perdió la continuidad. ¿Qué quiere decir eso? De que prácticamente este cable a lo mejor me esté generando una alta resistencia. Vamos a verificar. Miren, tenemos 1300 ohmios o 1.3 kilo ohmios. O sea, realmente es una resistencia muy alta de ese cable. Entonces posiblemente ese cable está aterrizado, ¿sí?, a la masa, entonces una resistencia muy alta. Entonces hay que chequear ese cable, ¿sí? En tal caso, pues lo ideal es cambiar, sustituir ese cable, ¿sí? Entonces estamos verificando que tenemos una resistencia demasiado alta en el cable de masa de alimentación del sensor hacia la computadora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, en el simulador, pues obviamente vamos a cambiar este cable. Entonces empecemos cambiando este cable de aquí, el cable azulito, ¿no? Aquí me dice pincho el cable, me dice sustituir el cable. Correcto, hemos sustituido ese cable y vamos a verificar acá. Miren, automáticamente una vez que sustituimos, el valor de resistencia que me marcaba prácticamente se cayó tendiendo a cero. Miren, ¿sí? Y ya tenemos continuidad. Perfecto. Entonces miren, entonces una de las relaciones del sensor, el sensor me estaba mandando una información falsa prácticamente a la computadora. ¿Por qué? Porque tenía un problema ahí de comunicación conectada, ¿sí? Entonces quitemos la placa de pruebas, conectemos mi computadora y nuevamente voy a encender mi motor. Pues bueno, aquí reconectemos
referencia del sensor. Y miren, automáticamente ya la temperatura ya se mantuvo en una temperatura nominal sobre los 80 grados. Miren. Y vamos a verificar automáticamente qué pasa con la señal del voltaje de referencia del sensor. Entonces miren, me va bajando a 0.54 voltios. Entonces miren, de lo que estaba en casi 2.5 voltios el voltaje miren cómo va bajando, ¿sí? Entonces si yo le voy acelerando, ¿qué va a pasar? Miren cómo va cayendo el voltaje. Y va a llegar un punto en que se prenden los electroventiladores o el electroemisor. Miren cómo va. Prende el electroventilador, miren, y ya encendió porque ya empezó a bajar la temperatura. ¿Sí? Entonces ya nuestro motor está trabajando a nuestra temperatura nominal. Vamos a ver ahora qué pasa con le vamos a escanear nuevamente y vamos a ver si tengo códigos de avería. Ya estos son códigos memorizados que obviamente yo ya los puedo borrar códigos de avería porque ya tenemos solucionado el problema y nuevamente verificar. Entonces ya no tenemos códigos de avería, ¿sí? Entonces en este caso hemos hecho un diagnóstico relacionado con el sensor de temperatura del motor, ¿sí? Entonces no necesariamente fue el problema el sensor, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado, sino más bien fue un problema de cableado, que es muy común que pase esto, ¿sí? Perfecto. Entonces solucionado el problema, entonces en la orden de trabajo, pues diagnóstico establecido, ustedes ponen sustituir. El diagnóstico fue sustituir el cable de masa del sensor, ¿sí? Por el problema que hubo, y podemos ya despachar el vehículo. Excelente.